Nunca pensé que una llamada bancaria pudiera destruir toda mi vida en menos de 10 minutos. Aquel martes estaba en la oficina cuando recibí una notificación extraña en mi teléfono. Mi cuenta de ahorros, la misma en la que había depositado dinero durante más de 12 años, mostraba un saldo casi vacío. Al principio pensé que era un error del sistema. Cerré la aplicación, volví a entrar y revisé varias veces. El resultado era el mismo. Más de $90,000 habían desaparecido. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho mientras llamaba inmediatamente al banco. Lo que me dijeron me dejó paralizado. El dinero había sido retirado, legalmente mediante una autorización firmada semanas antes. Mi primera reacción fue pensar en una estafa sofisticada. Pero cuando escuché el nombre de la persona autorizada, sentí que el mundo entero se inclinaba bajo mis pies. La persona que había retirado mis ahorros era mi propia madre. Mi madre siempre había sido una mujer amable ante los ojos de todos. Era la clase de persona que ayudaba en reuniones familiares, organizaba celebraciones y recibía elogios constantes por su dedicación a sus hijos. Yo era el mayor. Desde pequeño fui responsable, trabajador y obediente. Mientras otros adolescentes salían de fiesta, yo estudiaba y trabajaba medio tiempo para ayudar en casa. Mi hermano menor, Daniel, era completamente diferente. Nunca conservaba un empleo por más de unas semanas. Abandonaba proyectos a mitad de camino y siempre encontraba alguna excusa para depender económicamente de alguien más. A pesar de eso, mi madre parecía verlo como si fuera perfecto. Durante años intenté convencerme de que era una impresión mía, pero los hechos siempre apuntaban en la misma dirección. Si yo obtenía un ascenso, ella cambiaba de tema. Si Daniel conseguía simplemente levantarse temprano una semana seguida, organizaba una cena para celebrarlo. Cuando llegué a su casa esa noche, llevaba impresos todos los movimientos bancarios. Entré sin avisar porque tenía llave desde hacía años. Escuché voces en la cocina. Mi madre y Daniel estaban hablando. Me detuve cuando escuché una frase que hizo que la sangre se me congelara. Daniel decía que esperaba que yo nunca descubriera la verdad sobre la casa. Entré inmediatamente y ambos se quedaron pálidos. Coloqué los documentos sobre la mesa y pregunté directamente dónde estaba mi dinero. Durante varios segundos ninguno respondió. Mi madre comenzó a llorar. Daniel bajó la mirada. Finalmente ella confesó algo que jamás imaginé escuchar. Había utilizado mis ahorros como pago inicial para comprar una casa a nombre de mi hermano. Lo que vino después fue incluso peor. Mi madre intentó justificarlo diciendo que yo siempre había sido fuerte, independiente y capaz de recuperarme económicamente. Según ella, Daniel necesitaba ayuda porque la vida había sido difícil para él. Escuchar aquello me hizo sentir una mezcla de rabia y tristeza imposible de describir. Durante años había trabajado horas extra, había rechazado vacaciones y había pospuesto planes personales para construir ese fondo. Ella conocía cada sacrificio porque me había visto hacerlos. Sin embargo, había decidido entregarle todo a alguien que jamás había mostrado el menor esfuerzo por construir algo propio. Cuando pregunté cómo había conseguido acceso a mi cuenta, simplemente respondió que yo había confiado demasiado en ella y que años atrás había firmado documentos bancarios sin leerlos detenidamente. Salí de aquella casa sintiéndome traicionado, de una forma que jamás había experimentado. Durante semanas apenas dormí. Contraté abogados y comencé un proceso para recuperar parte del dinero. Mientras tanto, la relación con mi familia se convirtió en una guerra silenciosa. Mis tíos comenzaron a llamarme para decirme que debía perdonar a mi madre. Algunos incluso afirmaban que estaba siendo egoísta. Lo más doloroso era que nadie parecía indignarse por el robo. Todos estaban preocupados por el sufrimiento de mi madre y de Daniel. Yo era tratado como el villano simplemente por exigir justicia. Aquello me hizo cuestionar toda mi vida y cada recuerdo familiar que había considerado auténtico. Las cosas cambiaron cuando una tarde recibí una llamada de mi tía Elena, la hermana mayor de mi madre. Nunca habíamos tenido mucha cercanía, pero su voz sonaba nerviosa. Me pidió que nos reuniéramos en privado porque necesitaba contarme algo importante. Nos encontramos en una cafetería alejada de la ciudad. Durante varios minutos evitó mirarme directamente. Finalmente me dijo que existía una razón por la que mi madre siempre había tratado a Daniel de forma diferente. Según ella, la verdad llevaba décadas oculta y nadie se había atrevido a revelarla. Yo pensé que iba a contarme alguna historia relacionada con favoritismos o problemas familiares antiguos. No estaba preparado para lo que realmente iba a escuchar. Mi tía sacó una carpeta amarillenta que parecía haber permanecido guardada durante años. Dentro había documentos, fotografías y certificados de nacimiento. Cuando abrió la carpeta y colocó el primer documento frente a mí,
Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi nombre aparecía en un expediente de adopción. Al principio pensé que debía tratarse de un error. Leí una y otra vez cada página. Todo coincidía. Mi fecha de nacimiento, mi nombre, mi dirección de infancia. No había duda posible. Yo era adoptado. La mujer a la que había llamado mamá toda mi vida no era mi madre biológica. La revelación me destruyó emocionalmente. Durante días caminé como un fantasma. Cada recuerdo de mi infancia comenzó a adquirir un significado diferente. Las diferencias de trato, las comparaciones constantes, las decisiones injustas, todo encajaba de una forma aterradora. Cuando finalmente enfrenté a mi madre, no negó nada. Simplemente permaneció sentada en silencio observando el suelo. Luego confesó que ella y su esposo no podían tener hijos durante años y decidieron adoptarme. Poco después, milagrosamente, nació Daniel. Según sus propias palabras, jamás había querido tratarme de manera distinta, pero algo cambió cuando tuvo a su hijo biológico. Aquella confesión me rompió más que cualquier otra cosa. Creí que ya había descubierto toda la verdad, pero estaba equivocado. Mientras investigaba mi adopción, encontré inconsistencias en varios documentos. Algunas fechas no coincidían. Algunos nombres parecían haber sido modificados. Mi abogado sugirió que revisáramos los registros originales. Lo que encontramos abrió una nueva pesadilla. Mi adopción no había sido exactamente una adopción convencional. Existían indicios de que mi madre conocía personalmente a mi familia biológica antes de llevarme a casa. Aquello significaba que me habían ocultado mucho más de lo que imaginaba. Después de meses de búsqueda localizamos a una mujer llamada Clara. Según los registros, era mi madre biológica. Cuando finalmente la conocí, ambos terminamos llorando. Ella me contó una historia completamente distinta a la que había imaginado. No me había abandonado voluntariamente. Había atravesado una situación económica desesperada y mi madre adoptiva le prometió que siempre podría mantenerse informada sobre mí. Sin embargo, poco después desapareció completamente de su vida. Clara pasó años intentando encontrarme sin éxito. Escuchar aquello me hizo sentir una mezcla de alivio y dolor imposible de explicar. Mientras procesaba esa información, apareció otro giro inesperado. Clara me mostró fotografías antiguas de la época en que me entregó. En una de ellas, aparecía junto a mi madre adoptiva y a un hombre que reconocí inmediatamente. Era mi supuesto padre adoptivo. Pero había algo extraño. Ambos parecían mucho más cercanos de lo normal. Cuando investigamos más profundamente, descubrimos una verdad que hizo estallar todo. Antes de conocer a mi madre adoptiva, mi padre había mantenido una relación sentimental con Clara. La situación empeoró cuando pruebas de ADN confirmaron algo increíble. El hombre que me había criado no solo era mi padre adoptivo, también era mi padre biológico. Toda mi vida había vivido creyendo una mentira gigantesca. Mi madre adoptiva siempre había sabido la verdad. Sabía que yo era hijo de su esposo y de otra mujer. Sabía que Daniel y yo compartíamos el mismo padre. Sabía absolutamente todo. De repente entendí por qué había tanta tensión oculta en la familia. Yo no era simplemente un hijo adoptado. Era el recordatorio permanente de una traición, que había ocurrido antes de que yo naciera. Cuando confronté a mi madre con las pruebas, finalmente se derrumbó. Confesó que nunca logró superar aquella humillación. Admitió que durante años intentó convencerse de que me amaba igual que a Daniel, pero que cada vez que me veía recordaba el pasado. Dijo que jamás planeó hacerme daño conscientemente, pero también reconoció que muchas de sus decisiones estuvieron impulsadas por resentimientos, que nunca resolvió. Escuchar aquello fue devastador porque, por primera vez, comprendí que gran parte de mi sufrimiento había comenzado mucho antes de que yo existiera. Daniel tampoco salió ileso de toda esta historia. Cuando descubrió que compartíamos padre biológico, sufrió una crisis emocional enorme. Durante años había disfrutado del favoritismo de nuestra madre sin cuestionarlo demasiado. De repente entendió que había sido utilizado como una especie de compensación emocional. Todo lo que recibió había tenido un precio oculto. Nuestra relación siempre había sido distante, pero por primera vez comenzamos a hablar honestamente. Ambos éramos víctimas de decisiones tomadas por otros. La batalla legal terminó varios meses después. Los tribunales ordenaron revisar la transferencia de mis fondos y una parte significativa del dinero fue recuperada mediante la venta de la casa comprada para Daniel. Aquella decisión provocó una ruptura definitiva dentro de la familia. Algunos parientes dejaron de hablarme. Otros finalmente reconocieron que había sido tratado injustamente durante años. Sin embargo, nada de eso logró devolverme la persona que era antes de descubrir la verdad. Hoy, 2 años después, sigo reconstruyendo mi vida. Tengo una relación cercana con Clara, la mujer que nunca dejó de buscarme.
También mantengo contacto con Daniel, aunque nuestras conversaciones suelen estar marcadas por el peso del pasado. Mi madre adoptiva vive sola. No la odio, pero tampoco puedo fingir que nada ocurrió. Algunas heridas no desaparecen simplemente porque uno quiera que desaparezcan. Lo que más me cuesta aceptar es que durante décadas busqué una explicación para sentirme diferente. Dentro de mi propia familia, pensaba que el problema era yo. Pensaba que debía esforzarme más, ser mejor hijo o ganar más reconocimiento. La realidad era mucho más compleja y dolorosa. Nunca estuve compitiendo en igualdad de condiciones, porque estaba jugando una partida cuyas reglas me ocultaron desde el principio. A veces me preguntan cuál fue el momento más doloroso de toda esta historia. No fue descubrir que me robaron los ahorros, tampoco enterarme de que era adoptado, ni siquiera saber quién era realmente mi padre. Lo más doloroso fue comprender que algunas personas pueden amarte y lastimarte al mismo tiempo. Esa contradicción me perseguirá probablemente durante el resto de mi vida. Y cada vez que pienso en todo lo ocurrido, vuelvo a la misma conclusión. Perder mi dinero fue terrible, pero descubrir la verdad me costó algo mucho más valioso. Perdí la familia que creía tener. Muchas gracias si llegaste hasta aquí.